Venía con toda la intención de contarle algunas anécdotas del general, algunas cosas que hablamos tanto, que hablaba él, y yo le escuchaba, sobre el origen del peronismo, sobre cómo encontró el país que era una colonia, cuando él llegó en 1946 al gobierno, que todo estaba enajenado, que todas las corporaciones inglesas, más que todo, eran dueños de los teléfonos, los transportes, de los ómnibus, los ferrocarriles, de las empresas, de los silos, de los puertos, en fin, estaba todo enajenado, la Unión Telefónica, los bancos, en fin. Incluso me había hecho algunos apuntes porque quería yo refrescar mi memoria. O sea, tengo una cantidad de recuerdos que quería compartirlos con ustedes. Pero he creído que había otras cosas más importantes que hablar. Fíjese que si será importante lo que me dijo Perón y lo que le escuché a Perón. Pero creo que ahora hay cosas más importantes. Y de esas cosas importantes es la que ahora vamos a hablar. Claro, alguien que tenga incorporado tan profundamente al peronismo y que haya transitado tantos años viendo todo el desgaste, la licuación de la verdadera filosofía peronista, el contenido, el fundamento de por qué el peronismo tuvo y tiene tanta fuerza telúrica. Porque mucha gente es peronista por haberlo leído, por haber escuchado relatos en la televisión, por haberlo visto, en fin, porque le han contado, por la leyenda. Pero el peronismo es más que eso, porque quienes lo vivimos y quienes participamos de ese desarrollo épico de un acontecimiento extraordinario, tenemos incorporado un montón de sensaciones, una mística que es diferente al que la leyó o se la contaron. Nosotros la vivimos mientras el proceso se daba. Entonces tenemos una manera distinta, totalmente, completamente diferente. Pero además, si eso fuera una cosa importante para resaltar, yo tuve la fortuna, esas cosas que se dan muy pocas veces en la vida, de conocer y ser amigo del creador de ese movimiento, de ese fenómeno cultural, porque el peronismo es un fenómeno cultural dentro de un país. Entonces, yo podía contar muchas anécdotas, historias, pero el problema es contar el proceso que se ha dado para desvirtuar al peronismo, porque esa desgracia que se ha producido en el país es lo que realmente tiene mucha importancia para saber por qué se dio eso. O sea, como para empezar, el peronismo no fue derrotado nunca. O sea, tuvo que ser derrotado a cañonazo limpio. Bombardearon una ciudad, bombardearon la Casa de Gobierno, los ministerios, bombardearon, o sea, amenazaron con volar las destilerías de La Plata, amenazaron con, en fin, la Marina y toda la fuerza antagónica, la aviación y todo, amenazó con destruir el país y seguir amasijando cantidad de gente indefensa. ¿Cómo? Mataron al principio en los bombardeos. Ahí empezó la historia de la desgracia del país, 1955. Entonces, ya nosotros habíamos sido una colonia y estábamos casi en vías definitivas de la independencia del colonialismo inglés, que fue el segundo colonialismo, porque primero padecimos el colonialismo español, el segundo fue el colonialismo inglés. Ahora estamos en el tercer el colonialismo en el actual, que es el colonialismo corporativo a nivel internacional, pero eso es otra historia. Y claro, el fenómeno del peronismo nadie lo pudo haber explicado mejor que el mismo Perón. Entonces, sin necesidad de repetir lo que tantas veces le escuché decir, el peronismo formó un fenómeno social de una sociedad marginada, potencialmente olvidada, golpeada. O sea, estábamos nosotros, al ser colonizados, éramos unas sociedades serviles, que nos prestábamos como peones, como obreros, como esclavos prácticamente de una
de una sociedad elitista que era la sociedad inglesa, que nosotros éramos una colonia independiente, pero que le producíamos todas las necesidades que ellos tenían en la alimentación, en subsistencia, para hacer sus guerras, para hacer todo el poderío, el dominio de los mares y todo eso, porque tenían asegurada la comida. O sea, ellos tenían asegurada la comida y, además, todo lo que producía el país estaba sustentado por todas sus compañías de teléfono, de comunicaciones, marinas, puertos, silos. En ese tiempo era muy importante los silos, era muy importante las compañías acopiadoras de cereales como Bunge, Boris, Dreyfus, por ejemplo, que estaban al servicio del imperio inglés. Entonces, ellos eran los que dominaban la banca, dominaban toda la pequeña industria que había, las comunicaciones, el transporte ferroviario, todos los ferrocarriles convergían hacia Buenos Aires, o sea, convergían hacia los puertos. No había un solo ferrocarril que interconectara el país, sino que desde todas las regiones del país terminaban en el puerto de Buenos Aires, en el puerto de Rosario o en el puerto de Bahía Blanca. Los ingleses tenían instalado todo. Todos los transportes urbanos en las ciudades eran ingleses. Las comunicaciones, servicios de comunicaciones eran inglesas. En fin, todo lo más importante que había en el país, que significaba la estructura de la nacionalidad, era de propiedad inglesa. Entonces, nosotros éramos serviles a sus intereses. Cuando esos intereses necesitaban alguien que gobernara, que fuera el gobernante de esas pseudo colonias, sacaban un gerente de sus empresas y lo ponían en la presidencia, que era un partido político. Tenían una propia oposición que ellos sostenían, que ellos financiaban. O sea, había un socialismo y había una izquierda revolucionaria que le llamaban los anarquistas. Entonces ellos financiaban. Los que no entraban en el enturbio de su financiamiento, que no se acallaban, los liquidaban, como el tema de la Patagonia rebelde, como el problema del norte argentino con el tema de la madera, de la forestal, en fin. Ellos terminaban de la forma que ellos querían, por las buenas o por las malas. Sí, todo eso produjo el alumbramiento del nacionalismo, primero la reacción argentina del nacionalismo. Ya habían acallado, silenciado a otro brote nacionalista, que fue Irigoyen, cuando reunió a los hijos de todos sus inmigrantes y produjo el primer avenimiento político realmente de trascendencia en Argentina, que fue cuando la primera y segunda presidencia de Irigoyen. Ya ellos colonizaron el mismo radicalismo cuando introdujeron Alvear. O sea, ya esa experiencia de desprestigiar a un partido importante de origen popular, ellos lo infiltraron con Alvear. Acá a nosotros, ustedes ven cómo nos han desvirtuado también en la actualidad. Pero no avancemos en el tiempo. Entonces, yo quería traerles a ustedes una remembranza de las consecuencias de la llegada del peronismo. O sea, porque el peronismo produce una gran evolución positiva para la nacionalidad, el nacimiento de una identidad nacional. O sea, se prestigia y se corporiza en la nacionalidad. Lo primero que se hace es surge el ciudadano argentino, surge el ciudadano con presencia en la política, en la cultura, en la educación, en las finanzas, surge la banca, surge el industrial argentino, surge la argentinidad, surge nuestra industria liviana y el comienzo de una proyección de una industria pesada para convertirse en una potencia, porque nosotros estamos en condiciones de convertirnos en una potencia porque no teníamos deuda externa, no dependíamos de la banca mundial, no teníamos nuestro absoluto dominio de todos los resortes del Estado. O sea, teníamos el gobierno con Perón y el poder, cosa que después ya nunca más se volvió a dar.
El advenimiento del peronismo sorprende por su organización. O sea, Perón tiene la capacidad como profesional de organizar toda la proyección política, la proyección social, la proyección económica y la proyección cultural. Entonces, había conformado una estructura respaldada por la mayor fuerza que tenía el país, que eran las Fuerzas Armadas por un lado, que obedecían ciegamente a él, y el poder de la Confederación General del Trabajo, o sea, la columna vertebral del peronismo, el movimiento obrero. Entonces, era una estructura muy difícil de penetrar, de confundir, era una posición de poder que estaba muy solidificada. Entonces no hubo forma, se intentaron algunos motines o algunos conatos revolucionarios primero, se intentó primero que no llegara Perón al gobierno, o sea, tuvieron la capacidad, esta oposición corporativa de lo que le llamo yo la segunda colonia, de organizar un movimiento político, unificando todas las fuerzas políticas del país. O sea, fíjese, unieron los conservadores, o sea, la extrema derecha, con el radicalismo, que era el partido de centro, o sea, el partido nacional, el partido que había sido tradicional con Irigoyen. Unieron al comunismo, unieron a la socialdemocracia, o sea, los demócratas, los socialistas, que era un movimiento sui generis, pero que representaba el socialismo. Todo el movimiento político argentino en danzas fue unificado contra una persona, ni siquiera un partido político. El Partido Laborista era un inicio sin trascendencia, sin proyección, nada, se formó sobre la marcha. Era contra una persona, contra el coronel, el general, después el coronel Perón, un personaje. Entonces Perón tuvo la virtud de sobrepasar por toda la organización, por eso sorprendió tanto su llegada, su impronta, la capacidad que él tenía, dos cosas extraordinarias: su manera de persuadir a la gente, de penetrar en el conglomerado, la mentalidad humana, y su organización perfecta. Todo ese ordenamiento político y social solamente pudo ser abatido a cañonazo limpio. Produjo una ruptura de la sociedad argentina, produjo la destrucción de su economía, de sus industrias, de su comercio exterior, de su dominio absoluto en la cultura nacional, en fin, desplazó a todos los valores porque entraron a cañonazo limpio con los serviles que se prestaron del ejército, de la marina y la aviación. Tomaron el poder en 1955 y comenzó el despojo y el desguace de la República Argentina. Desde entonces no ha parado la destrucción de todos nuestros valores. Y claro, entonces uno que ha visto y ha vivido todo ese proceso tiene una cantidad de recursos en el recuerdo por los resultados que se produjeron posteriormente. Las luchas que hicimos nosotros y el pueblo, nosotros somos el pueblo, fue heroica. Y en el camino se dejó 30, 40 mil muertos. O sea, no es que fue una lucha ideológica solamente, fue una lucha ideológica y fue una lucha de cuerpo a cuerpo con el enemigo. El enemigo se manifestó en todas las formas y empezó fusilando en el 55. No es que después hicieron desaparecer gente. Empezó con la revolución del 55 de Aramburú y Rojas. Empezó la destrucción, el desguace, la destrucción del país y del peronismo desde 1955 en adelante. Ahora bien, hemos llegado a esta actualidad, donde se trabajó durante 45, 50 años para destruir al peronismo, planificado no desde la Argentina, desde el exterior, porque significaba el peronismo la única defensa, el último fortín de resistencia frente a la invasión premeditada, planificada para... Nosotros somos un país proclive a ser asediado tenemos enormes cantidades de riquezas, valores de todos los órdenes. Entonces,
además estamos en una posición extraordinaria para una cantidad de posibilidades ilimitadas. Fíjese que actualmente hay gente rondando en el poder que no tenía, si usted lo analiza fríamente, no tiene sentido. Sin embargo, están ahí jugando al golf en este momento en la Argentina. Nadie de esa dimensión de personalidad de los poderes del mundo viene a jugar golf con un presidentillo de cuarta. Pero bueno, eso es para acotar nomás. Seguimos con el desguace del peronismo y por qué se dio. Si bien se atacó por todos los frentes para desperonizar el país, donde se puso mayor énfasis fue en la juventud. A la juventud había que crearle una personalidad falsa de un peronismo que todo lo que se hablaba de Perón y del peronismo era desastroso, vergonzoso. Nadie podía ni siquiera, por decreto no se podía nombrar a Perón, pero además el desprestigio que habían instalado en la opinión pública a través de sus medios de comunicación masiva, que ya dominaban, aunque no eran tan efectivos como son ahora. Entonces llegó un momento que se desprestigió tanto, fue tan frontal el enfrentamiento al peronismo y la descalificación, que llegó un momento que la gente y la juventud se sentía como avergonzada de ser peronista. Por eso es explicable, y yo lo entiendo muchas veces, la presencia de Néstor Kirchner y de Cristina. Esa fue la juventud que fue minada en el pensamiento, porque tenían que sentir vergüenza del peronismo. O sea, fue un trabajo muy bien idealizado, porque la única forma de combatir al peronismo era desprestigiarlo y dividirlo. Ellos llegaron a la conclusión que en elecciones libres no lo podían dejar actuar, por eso lo tuvieron 18 años fuera de la ley, o sea, buscándole a ver cómo encontrar una forma que fuese positiva para destruir al peronismo, porque ellos sabían que si no destruían el peronismo no podían hacer absolutamente nada en la Argentina, mientras tuvieran la resistencia del peronismo, porque el peronismo era una ideología organizada, entonces era difícil penetrar. Entonces penetraron a través de la división y el trabajo mental, el trabajo psicológico sobre la juventud. Desgastaron al peronismo, tergiversaron las verdades, o sea, nos llevaron a nosotros a la parte del ridículo, a la parte de la descalificación como moral, psicológica, cultural, en fin, todo lo que era peronista era vulgar, era proclive a la burla, al desprecio, a los soez. O sea, Perón era una mala palabra. Evita era la revista la que había llegado al poder sin ninguna posibilidad. O sea, todo era descalificación en la mayoría de la mentalidad argentina. Cuando surgía algún dirigente de importancia, sobre todo en el movimiento obrero, fíjense que si ustedes leen y siguen la historia del movimiento obrero, cuántas divisiones se producen después del 55. Aparece Bandora, aparece Ongaro, en fin, aparecen distintos, dividiendo el peronismo, dividiendo la fuerza que consistía, que era la columna vertebral, como decía Perón, del peronismo. Entonces, fíjense hasta dónde llegó toda la desarticulación de la idea de Perón. Todo eso nos ha dejado una lamentable cadena de problemas de orden profundo en la mentalidad, en la psicología de la población mayoritariamente peronista. Hoy estamos en el siglo XXI con un peronismo que no lo han podido penetrar en el individualismo del peronismo. O sea, nacen hijos peronistas de peronistas que nunca supieron ni siquiera en profundidad qué significaba Perón. Entonces, ese mito, esa profundización ideológica de algo místico, desconocido, es el que aún sigue produciéndole resquemor y espanto a esa extrema derecha que de todas las formas habidas y por haber ha sido funcional a
los poderes hegemónicos del mundo. Y entonces esa es la lucha que nosotros tenemos actualmente, que no tenemos convicciones en los nuestros porque los nuestros no tienen ese fundamento, esa estructura de la consolidación de las ideas, porque nadie le ha podido transmitir ideas, ha sido todo tan cambiante y se han sucedido los hechos tan vertiginosamente que toda la realidad está puesta en duda, está en cuestionamiento. Al peronismo han llegado siempre para desvirtuarlo. Todos estos problemas que ustedes ven en el orden estructural de la corrupción, eso es parte del trabajo del enemigo. El enemigo ha sido el que ha corrompido a estos tontos que se han prestado para eso. Y entonces los corruptos son los peronistas. Fíjense que todos los de la extrema derecha son mucho más corruptos que todos los peronistas juntos, sin embargo ellos están salvados de todo pecado, porque el peronista ha sido infiltrado en todos los órdenes y medidas. Y una de las infiltraciones es la ideológica, la otra es la cultural, la otra es la estructural, la otra es la económica y la otra es la corrupción. O sea, está penetrado. Nos han dividido y nos han infectado nuestras fuerzas. Entonces, cuando uno ve fríamente, desapasionadamente, el espectro cómo nos han dejado, y siente un terrible desencanto, porque dice, ¿cómo es posible que una idea tan maravillosa y tan positiva y tan útil para la mayoría de la población no la acepta o duda o se divide, no entiende que esa división obedece a un proyecto del enemigo, de los intereses de esa gran mayoría? No hay forma de hacerles entender, porque le han puesto caballos de Troya en grandes sectores, y caballos de Troya, te puedo decir, son Urtubey, Massa, ahora pobrecito Randazzo no ha metido en eso, Moyano, Barrio Nuevo, en fin, todos los corruptos que hay en Danza, Scioli, de la Sota, en fin, gobernadores que se pasan, que van y vienen. Todo eso ha sido lo que nos han puesto a nosotros en nuestra estructura partidaria. Entonces, reconstruir esa fuerza que fue homogénea es un trabajo de titanes que mucha gente, es difícil hacerlo porque mucha gente no entiende por qué se ha hecho eso. Mucha gente, muchísima gente de la nuestra, que es peronista, no entiende el fenómeno de por qué la división y por qué han surgido tantos exponentes que dividen al movimiento peronista. No lo saben. O sea, ellos ven ahí el problema, no ven que el panorama, por qué se ha producido. Ahora bien, el haber detectado el problema es un avance enorme. Lo que ahora necesitamos es que la gente lo transmita esto. O sea, nosotros sabemos por qué se ha originado todo el problema dentro del peronismo. Fíjense cómo ha sido el hecho histórico que se ha producido. Quien habla de esto conoció al creador del peronismo, o sea, la idea fundamental, o sea que yo les puedo hablar con propiedad sobre algo que escuché con mis propios oídos del creador del movimiento ideológico, filosófico, doctrinario, que es el peronismo y el significado social que ello representa dentro de una sociedad que siempre estuvo marginada o sometida a un dominio colonialista, porque hemos sido colonizados, como nuevamente ahora se ha dado. El hecho de descubrir las causas que nos ha llevado a la división y que nos ha llevado a ser lo que somos hoy, un enorme movimiento mayoritario de 65% totalmente fraccionado y dividido, eso ya es un avance enorme. Ahora, ¿qué es lo que viene? Y lo que viene es el dirigente que aparezca con la capacidad suficiente para que la idea sea entendida por las grandes mayorías y sobre todo por la juventud que desconoce estos principios fundamentales para el futuro. Nosotros tenemos ahora una gran oportunidad histórica que
tendríamos que ver la forma en cómo la podemos poner a funcionar para que nos produzca resultados. Este es un momento de quiebre de la realidad. Está avanzando el enemigo eterno, el de siempre, sobre la gran cantidad de población, sobre el pueblo, sobre los argentinos en general. O sea, no es que es sobre un sector, es sobre las grandes mayorías. Y la están volviendo a llevar al colonialismo. Dependencia total y absoluta, sin posibilidades de ningún tipo de reclamo en ninguno de los órdenes, ni jurídico, ni social, ni económico, ni cultural, ni nada. Nosotros estamos siendo copados otra vez por un colonialismo que nos está arrinconando contra la pared. Saber esto, la causa del por qué ha sido realizado esto, ya es un avance enorme. Ahora nosotros los peronistas, sabiendo esto, es un arma terriblemente importante para empezar a transmitir la idea, porque solamente transmitiendo la idea, esa cantidad de gente confundida que todavía te pregunta por cosas que leyó mal o se la explicaron mal, necesitan aprender. Esa es nuestra tarea, esa es tu tarea, eso es lo que vos debes averiguar, eso es lo que vos debes tratar de investigar por todos los órdenes, por qué esta causa tan maravillosamente importantísima para la nacionalidad argentina ha sido tan desvirtuada de tal forma que hasta nosotros mismos a veces nos trae confusión. Yo tengo un contacto directo con el recuerdo del hombre que creó el movimiento peronista. No tengo la virtud de poder transmitirte con la necesidad que requiere, la importancia del tema, pero te digo una gran verdad, estamos frente a una gran oportunidad histórica y nosotros tenemos que salvar los últimos vestigios, porque si no este naufragio se puede convertir en una tragedia. Estamos siendo nuevamente colonizados y no tenemos alternativas para salir de la colonización, sino es a través de la clarificación de los contenidos. La clarificación de los contenidos es empezar a transitar el camino de la realidad para llegar a ese futuro. Nada podemos proyectar ahora si toda la gente que está alrededor nuestro está confundida, y esa confusión nos ha traído una gran división. Si no nos unimos, no hay forma de resolver esto por ningún arte de magia. No hay forma. La única forma que nosotros tenemos para vencer a este enemigo es la unidad. Por eso ha sido de ellos la mayor preocupación, dividirnos. Si ellos no nos hubieran dividido, no estuviéramos pasando lo que estamos pasando ahora. Nosotros somos el 65% del electorado. Si fuera el peronismo unido o cualquier elección, no habría forma de derrotarlo. Fíjate si lo que yo te he dicho en todo este desordenado mensaje no tiene relación con la realidad, con la verdad. Si nosotros nos uniésemos, si hubiera esa mágica posibilidad de unirnos, nosotros seríamos gobierno por 100 años. Entonces pensalo y actúa en consecuencia como argentino.